Bueno, aquí les traigo un dato. Ola migratoria de chinos en América Latina. Esta data desde 1845 hasta lo que es 1920, consistiendo en su mayoría con la llegada de los denominados chinos culis, esta denominación de migrantes chinos traídos para realizar labores agrícolas en grandes plantaciones. Este estudio de Milton Reyes, la historia de la migración china en el Ecuador entre la diáspora y el desarrollo de la franja y ruta. Este primer estudio interdisciplinario aborda desde la antropología, la etnohistoria y relaciones internacionales, economía política internacional, la presencia de la población china de ultramar y sus dinámicas de adaptación que han tenido identitarias, económicas y de poder local. Desde el siglo XIX en el Ecuador, así como reconoce la labor y aporte de la comunidad china y sus propuestas al desarrollo global y su potencialidad de nuevas iniciativas como la franja y la ruta. En esta primera parte, la obra recorre la historia de la diáspora china en Ecuador, desde fuentes de archivo e historia oral. Incluye además un análisis sobre la identidad, el aporte, la cultura y la adaptación de esta comunidad en la cuenca del río Guayas y en las ciudades como Quevedo y Guayaquil principalmente. La segunda parte reflexiona sobre las relaciones diplomáticas de larga data entre China y Ecuador a escala multidimensional y a través de una revisión del periodo comprendido entre el siglo XIX y el año 2022, hasta no hace poco. La anterior permite comprender en la tercera parte el libro la continuidad y en las dos últimas décadas de la importancia de las relaciones políticas y comerciales de estas dos naciones, China y Ecuador, expresadas en las oportunidades que representa esta franja y ruta, en las crecientes relaciones bilaterales entre ambos países. Empezamos. La diáspora china en ultramar, la diáspora de pobladores chinos podría ser analizada en diferentes olas migratorias que han consolidado la creación de diversas colonias alrededor del mundo. Existen varios términos en el idioma chino para referirse a sus pobladores de ultramar y sus descendientes. Está el Huayquiao, Guarén y Guayí, son tres expresiones. En un primer nivel y por la cercanía con la nación china se los denomina Huayquiao. Estos son los chinos que nacieron en China y que aún conservan su nacionalidad, los Huaycao, pero que residen en otro país. El término Huaquiao es la palabra Huaquiao, es legitimado a finales del siglo XIX, cuando ésta se levantó la prohibición de viajar al extranjero, denominando Gungu. El término Guarén es más comúnmente utilizado para referirse a los chinos nacidos en China, pero esta que se ha naturalizado en otro país y por ende perdido su nacionalidad china. Finalmente, en este punto, este término Huayi o de etnia china, que son los descendientes de los chinos de ultramar que nacieron en otro país, los tres términos se centran en la conexión que siguen manteniendo con su tierra de origen, China. En estas dos últimas décadas, por razones comerciales y geopolíticas, las relaciones entre estos dos países, China y Ecuador, han sido una de las de más rápido crecimiento en América Latina, con iniciativas como la Alianza Estratégica Integral, que permite a estos dos estados establecer una planificación a largo plazo en sus respectivas áreas de interés. A pesar de esta importancia,
estratégica al ser en la actualidad su segundo socio comercial y uno de los países que ha recibido un mayor número de inversiones en el continente, así como convenios para desarrollar y fomentar el intercambio académico y científico mutuo. Existen muy pocos estudios sobre las relaciones ecuatoriano-chinos, por lo que es vital y pertinente profundizar los estudios sobre China, estas relaciones bilaterales y el mutuo conocimiento de manera urgente. La literatura existente sobre las relaciones entre América Latina y China es relativamente reciente y limitada, considerando que ha tomado un papel importante durante las últimas 2 décadas. Actualmente, el papel de China en América Latina ha generado una muy buena parte de investigaciones que se han centrado principalmente en el tema de economía e impactos de inversión extranjera directa, créditos y balanza comercial, y en menor medida en las relaciones entre América Latina, Estados Unidos y China, siendo más escasos los estudios sobre el boom migratorio chino en esta región entre los años 1800 y 1900 y su impacto en la sociedad actual. La primera ola migratoria china a América Latina data aproximadamente desde 1845 hasta 1920, consistiendo en su mayoría con la llegada de la denominados chinos coolies, denominación de migrantes chinos traídos para realizar labores agrícolas en grandes plantaciones. De acuerdo con varias investigaciones, los primeros coolies arribaron principalmente a los puertos de La Habana en Cuba y al puerto del Callao en Perú. En el caso de Cuba, el primer productor de caña de azúcar no contaba con la suficiente mano de obra para realizar estas labores. Una vez abolida la esclavitud formalmente, se empezaría a importar personal o coolies desde 1847. En el caso concreto de Ecuador, durante el siglo XIX, por más de 200 años en diferentes condiciones históricas, los chinos han llegado acá con el fin de hacer una nueva vida. Varios grupos chinos, los Huaqiao, llegaron entre 1892 hasta 1920 más o menos. Esta carencia de mano de obra barata en la región costera colaboró al tráfico de chinos coolies, lo que ésta se vio como una oportunidad económica tanto para terratenientes como para traficantes de personas. Así, a partir de 1850, en toda la región se aceptó y demandó a los migrantes asiáticos por la falta de mano de obra generada por la abolición de la esclavitud. En Ecuador, pese a una literatura y fuentes escasas, existen registros de solicitudes por parte de empresarios y terratenientes para la importación de trabajadores asiáticos o la recepción de colonos europeos. Respondiendo a la demanda de mano de obra, varios traficantes de personas provocaron lo que sería la primera oleada migratoria desde China. Este arribo cuestiona, al menos en cierta medida, la preconcepción de que la migración china hacia nuestro país estaría relacionada a la migración en el Perú. La mayoría de las investigaciones acerca de este proceso migratorio asiático en la región, de hecho, se concentra en el fenómeno peruano. Entonces, Latin America in Asia Pacific Perspective. Usualmente estas aducen que los primeros chinos de los que se tiene registro llegarían al Ecuador provenientes de dicho país huyendo de las condiciones de semi-esclavitud a las que eran sometidos. Es indudable que en Perú el proceso migratorio fuera mucho más intenso, pero estos estudios permitirían concebir al fenómeno de la migración en el Ecuador como un asunto independiente, al menos en parte, especialmente por la importación de estas personas como mano de obra para las plantaciones cacauteras de la costa, en las provincias del Guayas y Los Ríos.
La colonia china para los años 1910 hasta 1936 tenía una participación ya bastante importante en la sociedad ecuatoriana, sobre todo en estas zonas costeras del país, dedicados a las actividades del desarrollo de comercio, industria y agricultura. Pese a la poca información institucional sobre el tema, el texto concuerda que al existir una extensa relación comercial y de competencias entre el puerto del Callao y el puerto de Guayaquil, los comerciantes que depositaban sus productos y comerciaban también con mano de obra en Lima vieron a Guayaquil como un nuevo espacio de comercio. Para fundamentar esta suposición, Carrillo citaría un artículo de prensa del periódico 6 de marzo con fecha 5 de mayo de 1854, donde este empresario, Nicolás Izquierdo, solicitaría al presidente de José María Urbina la posibilidad de traer a tierras ecuatorianas colonos asiáticos o europeos con la intención de engrandecer al Estado a través de proveer brazos para la industria y la agricultura. Pero ¿qué ocurrió? Que en realidad significaba contratar mano de obra barata y semi-esclava. Esta petición es rechazada por el gobierno, apelando a su fidelidad con el discurso antiesclavista, ya que el Ecuador abolió esta práctica en 1852, 3 años antes de esta petición. Menciona Carrillo la importancia de estos booms agrícolas, cacao, arroz y banano. Estas actividades agrícolas y de comercio fueron las principales actividades de los migrantes chinos al insertarse a la dinámica socioeconómica del país, fuentes de la comunidad china en Ecuador. Las primeras migraciones se dividieron en 2 grupos, dedicados a labores distintas. El primero, más antiguo, dedicaron su fuerza de trabajo a labores agrícolas, especialmente al cultivo de cacao en un primer momento y posteriormente al de arroz. Existen varios ejemplos del éxito económico de miembros de la comunidad china relacionado con la producción de arroz. Bernal menciona que importantes empresas como la industria arrocera San Carlos, fundada en 1963, son iniciativas de migrantes chinos y su descendencia, como Víctor Gencon, quien menciona que su padre, originario de Guangdong, comenzó a involucrarse en la industria de la producción arrocera en los años 40. Esto es en el siglo XX. Tal dato es importante, ya que historiadores como Roque Espinosa menciona que el cultivo de arroz en la década mencionada, 1940, fue una de las principales opciones para reemplazar el cultivo de cacao, que al caer en crisis abrió un espacio para que el cultivo de la gramínea gane importancia en el ámbito comercial y para la subsistencia de la gran masa laboral agrícola de la región, costa y de todo el Ecuador. De igual manera, la diáspora china era conocida por haber participado exitosamente en el cultivo de otro producto agrícola fundamental para la economía ecuatoriana, que es el banano. China global y las nuevas olas migratorias. En el contexto de la globalización de la República Popular China, tomaría una nueva posición geopolítica, convirtiéndose desde la década de 1990, pero especialmente desde al menos una década, en un socio comercial estratégico para el país Ecuador. En América Latina, las inversiones chinas se concentraron en infraestructura y especialmente para Ecuador, en la construcción de hidroeléctricas, generando nuevas relaciones comerciales y el arribo de nuevos migrantes chinos con una visión más globalizada del mundo. Dentro de esta nueva dinámica política, social, económica mundial, la relación China-Ecuador cambiaría drásticamente.
no solo por el surgimiento de una fuerte relación comercial y de inversión entre los dos países, sino también porque estas nuevas olas migratorias de chinos arribarían a Ecuador con una visión globalizada de los negocios, amplificando su presencia comercial bajo nuevos parámetros, donde su fuerte se encontraría en el pertenecer a una potencia económica, hablar mandarín y en general mantener un nexo con China y sus innovaciones productivas. La nueva posición de China como potencia mundial aceleraría el interés por el aprendizaje del idioma mandarín y la cultura china, abriendo así nuevos espacios de intercambio cultural. De largo plazo, de la relación transpacífica a la franja y la ruta, si hasta aquí este libro recorre la historia que les estoy contando sobre la diáspora, el siguiente es un análisis sobre la identidad y el diálogo mutuo y su aporte cultural al Ecuador. Reflexiona de manera importante y a nivel multidimensional. En su segunda parte sobre estas relaciones bilaterales en el periodo del siglo XIX año 2000 al 2022, la tercera parte y final observa la continuidad de las crecientes relaciones bilaterales, pero reconocería también la continuidad de la relación de larga duración entre estos dos pueblos queridos, y es que es extensible a las posibilidades de la iniciativa de la franja y la ruta. De esta forma, así, luego de revisar estos antecedentes generales sobre la iniciativa, tanto en su proyecto original como en su proyección posterior hacia Latinoamérica, la tercera parte propone revisar las posibles oportunidades para el Ecuador y extensivamente hacia la región sudamericana e incluso latinoamericana. Aquí se revisa aquellas que podrían contener un carácter estratégico, como por ejemplo aquellas relacionadas a la interconexión bioceánica, Pacífico-Atlántico, y otras infraestructuras de interconectividad como las hidrovías sudamericanas, pero también una serie de nuevas oportunidades como intercambio tecnológico, ruta de la seda digital, ciudades hermanas, entre muchas otras, tomando en cuenta aquello y su relación con la perspectiva china tradicional de los anillos de diplomacia, siendo los chinos de ultramar muy importante. Se reconoce además la posibilidad de los aportes de esta intermediación y también la necesidad de generar una agenda para país consistente multidimensional a nivel investigativo, pero que pueda aterrizar en aportes concretos en la toma de decisiones, e incluso permite reconocerse nuevos escenarios de profundización en la historia de relacionamiento transoceánico entre China y Ecuador. Y siguiendo con esto, a propósito, creo que ya, eso sería todo.